Belén, buenas noches, y Sol, que es la persona que encendía la lámpara. Hemos visto la última fotografía. Bueno, una valiente, ¿no? Bueno, valientes somos, dicen que todas las mujeres, en principio, ¿no? Pero tú especialmente, empresaria. Veíamos esas imágenes, vamos a explicar, con el doctor San Román, con los doctores San Román, porque está el padre y el hijo, ¿no? Bueno, en aquella ocasión fue el primer programa que hicimos con ellos, y bueno, pues como directora de la Clínica San Román. Pero ahora no vamos a hablar de pies, vamos a hablar de algo diferente que ha creado la misma persona que durante mucho tiempo ha dirigido la Clínica San Román y durante algún tiempo ha hecho otras muchas cosas en su vida, ¿no? Sol, vamos a hablar de una empresa que has creado, ¿no? Y hay que decirte valiente porque, bueno, podrías dedicarte a tomar el sol, claro, pero has preferido otras cosas. Arriesgar pues y hacer algo más, muy distinto. ¿De qué empresa vas a hablarnos? Pues voy a presentarte la empresa Sol y Hogar, que es una agencia de empleo para el servicio doméstico, o a mí me gusta también llamarlo ayuda del hogar, porque realmente es lo que hacen estas trabajadoras. Y mira, es un proyecto que realmente ha nacido de mi propia necesidad, porque hace años yo estuve en una situación, como tantas, imagino que amas de casa o familias, buscando una asistenta, una empleada para casa, y no encontraba. Entonces tuve que desplazarme a Madrid, porque en toda la Comunidad Valenciana no había ninguna agencia entonces. Y en Madrid, claro, las asistentes que entrevistaba, pues resulta que no se querían venir a Alicante, lógicamente, porque tenían su vida, su familia y tal en Madrid. O sea, fue muy, muy difícil. Y entonces pensé, ¿por qué en Alicante, en Valencia, en nuestra comunidad no hay nadie que haya hecho una empresa necesaria? Porque ayuda a los empleadores, o sea, a las familias, y ayuda también, que es lo más importante, en realidad es lo que me importa mucho, o tenemos mucho en cuenta, la necesidad de empleo que hay. Entonces ayuda a las trabajadoras a encontrar un empleo regulado y profesional. Entonces eso fue lo que me motivó. Ahora que he cedido a mi hijo Israel, que ya está en la Clínica San Román, he cedido la gestión de la clínica, pues pasé unos meses sin hacer nada. Y bueno, como que yo no podía, porque eso de estar yo estaba acostumbrada a salir temprano, arreglarme, maquillarme, vestirme y salir temprano de mi casa para ir a la clínica. Y ya no tener esa obligación hacía que perdía el tiempo de una forma estúpida realmente, porque es que no hacía nada. O si me iba a me iba al gimnasio, o si me iba a tal, pero eso para mí era perder el tiempo, no hacer nada con mi vida. Y tuve entonces, en enero fue cuando casualmente 3 amigas diferentes, en diferentes situaciones, me preguntaron si conocía alguna asistenta, y tal vez porque saben que yo tengo una de hace años, por si ella conocía a alguien y tal. Y fue pues cuando pensé, ¿y si hago esto? Porque veo la necesidad que hay. ¿Y si me meto en esta aventura? Y mi marido, que me apoya siempre, me dijo, bueno, tú verás, corre el riesgo, piensa pues que vas a estar un año luchando, porque las empresas no son fáciles. Una empresa no es fácil. Claro, de que salgan adelante así. Es trabajo, es esfuerzo, pero si a ti te hace ilusión y tienes ganas de trabajar, y yo estoy encantada. Luego tuve, es difícil crear una empresa de estas, o sea, una agencia
de colocación de empleo oficial, porque eso quiero hacer hincapié. Oficial, sí, claro, porque parece que juntar la oferta con la demanda, pero hacerlo de una manera oficial, que todo esté controlado y que todo esté regulado. Lo mismo para quien contrata que para los contratados. Exacto, y además son permisos que tienes que pedir al ayuntamiento, aperturas, lógicamente, luego dirigirte al Ministerio Nacional de Empleo, tienes que, en este caso aquí en la Comunidad Valenciana, en Valencia, o sea, son trámites que tienes que hacer y tienes que cumplir unos requisitos porque ellos nos autorizan, dándonos un número de agencia, que ese número precisamente, quiero hacer hincapié en esto porque lo ponemos siempre en la web, y las agencias que no tienen este número, que pone sistema de empleo, sino con el número autorizado tal, si esto no lo ponen, no lo tienen, porque yo he visto en internet muchas que no deberían de. Porque es muy importante bueno, pues dar una seguridad y una garantía para las personas que están buscando trabajo. Claro. Y además un trabajo que son tan importantes. Te escuchaba y hablábamos la semana pasada cuando tuve la oportunidad de ir a tu agencia para conocerla, el sitio donde también está, bueno, pues Belén trabajando, ¿no? Y claro, yo creo que muchas personas nos hemos encontrado en esa situación, muchas mujeres, por unas circunstancias o por otras, porque fuéramos la cabeza de familia en algunos momentos en mi vida y en otros compartida, pero en cualquier caso tenías que seguir haciendo tu vida de trabajo, tu vida laboral, y querías dejar a tus hijos con lo mejor. Exacto, y con las personas que realmente te fueran, pues es como la prolongación de ti misma, ¿no? Y para eso no es fácil. ¿Qué garantías dais vosotros? O sea, ¿cómo hacéis ese filtro realmente de las personas que son las adecuadas, ¿no? Mira, antes de contestarte, permíteme, antes de contestarte a esta pregunta, te quería hacer, con relación a lo que te estaba diciendo anteriormente, con los requisitos que tenemos que cumplir las agencias de colocación, pues uno de ellos era el tener también, en la agencia tiene que haber personal graduado en relaciones laborales y recursos humanos. Es el caso de... Y entonces, claro, bueno, estuve haciendo entrevistas y tal, y tuve la suerte de encontrar una gran colaboradora que es Belén, que verdaderamente está haciendo está poniendo todo su entusiasmo en la agencia y ahora pues ella es la que hace la primera selección, hace una preselección a todas las candidatas para trabajar que llegan. Ella les pide, hace los currículums, les pide informes, comprueba informes y después pues yo hago otro filtro. Entonces ella me pone delante los currículums que ella considera adecuados para que tienen informes, que son personas que podemos recomendar con toda garantía. Y vuelvo a hacer entrevistas, les conocemos, a veces las llamamos hasta 4 y 5 veces que vengan a la agencia para hablar con ellas, con las trabajadoras, de muchas cosas, porque es importante conocerlas y tener nosotras confianza en ellas, porque cuando viene una empleadora con un perfil de trabajadora, claro, yo siempre, en muchas ocasiones le he dicho a Belén, tenemos que pensar, ¿esta trabajadora la tendríamos en nuestra casa? Sí, pues esto es lo que recomendamos, siempre con garantía y seguridad de que los informes están comprobados y de que, bueno, es cierto que tal vez, a lo mejor, una persona que tiene muy buenos informes y es una maravillosa trabajadora, por alguna razón no encaje en una familia. En ese caso, la agencia Solioar
se compromete a cambiarle, a hacer 2 reposiciones de trabajadoras en un año sin cobrar nada más. Solamente nosotros cobramos unos honorarios, pero tenemos también unos compromisos por ello, y así es como funcionamos. Fíjate, Belén, a la hora, efectivamente, hacéis un seguimiento bueno, muy detallado y muy personalizado de las personas que van a trabajar, pero lo comentaba Sol, ¿no? Es decir, que hay veces que puedes no encajar. Hay que buscar ese rompecabezas, no es tan fácil juntar a la oferta con la demanda, porque bueno, las mismas personas no son el perfil para la misma casa, ¿no? Esa psicología que hay que tener a la hora de recibir y de leer y de saber a quién vas a juntar, pero claro, estamos hablando de algo muy serio, de tus hijos o de tus padres. Estamos hablando de personas a las que hay que incorporar a tu casa, a lo más privado que tienes, que es tu casa, y al mismo tiempo esas personas también van a dedicar lo mejor que tienen, que es su tiempo para trabajar con niños o con personas mayores. ¿Dónde está ese perfil? ¿Cómo, aparte de por los papeles, es una especie de ojo clínico? Sí, yo diría que sí. Nosotros actuamos con mucha empatía, con mucha neutralidad. Es decir, un puesto tiene unas exigencias, unas necesidades y una estructura que hay que conocer a la perfección para que luego encaje una persona que tú consideras que sí que tiene un perfil adecuado a esas cosas que pide el puesto. Como ha comentado Sol, a veces llamamos hasta 4 veces, es decir, no queremos que se nos escape ningún mínimo detalle, ninguna pregunta, nada. O sea, asegurarnos 100% de la persona que enviamos es totalmente, se ajusta totalmente al perfil. Y también de las casas, supongo que también ambas cosas también hay que mirar, de las familias. Lo mismo, igualmente hay familias que, bueno, pues, pero hay familias que realmente piden a una mujer para hacer de todo, salarios que siempre preguntamos, y cuando el salario consideramos que no es digno para la trabajadora, no, o sea, les decimos, por este sueldo no corresponde las horas que tiene que trabajar. O sea, nosotros siempre les aseguramos un sueldo. Claro, si la persona que quiere hacer un contrato no se ajusta al mínimo que nosotros le ponemos de salario, y por supuesto seguridad social siempre. Eso lo saben cuando nos hacen una solicitud de trabajo. Nosotros mandamos ya de entrada un contrato donde ponemos detallado todo en lo que se compromete, y bueno, las altas es que nos las tienen que mandar a nosotros en el momento que hacen el alta a la trabajadora. Eso de ninguna forma permitimos que trabajen sin estar de altas, ¿vale? Es que es ilegal. Y hay veces que hay trabajadoras que vienen tan desesperadas que alguna nos ha dicho, bueno, yo sí, da igual, aunque no me den de alta pero ¿cómo que? No puedes trabajar así, tienes que pedir. Es que yo vengo de tantos años que nadie me da de alta, que tal. Es que, o sea, es tremendo, lo que a veces el abuso. Y como algunas nos dicen, nos ven con tanta necesidad que abusan, porque tenemos que coger lo que nos dan, porque necesitamos el trabajo. Y es importante recordar que a los derechos no debemos renunciar, que no se pueden renunciar a ello. Normalmente, ¿qué buscamos más? O sea, ¿buscan más personas, me refiero, para niños? Bueno, lo que hace unos años atrás buscábamos nosotras, porque claro, Sol tiene 4 hijos. Ya mayores. Claro, sí, pero tú no puedes olvidar lo que te costaba conseguir esa persona adecuada que fuese pues casi tú cuando no estabas, de confianza, ¿no? Porque tienes que dejar a tus hijos. Pues ese es un perfil de empleadora que tenemos, madres jóvenes que tienen que trabajar
Y también, por otra parte, no quieren sacar al niño. Quieren, porque claro, es un derecho, es otro derecho tienen importante. Porque quieren, claro, pues tu caso, mi caso, porque nos gusta. Entonces, son profesionales y al niño no lo quieren sacar de su entorno. ¿Qué pasa? Pues prefieren tener una educadora que hace tareas de casa, pero al mismo tiempo está con el niño. Es una cuidadora del hogar, de forma integral. Cuida al niño, cuida la casa y es una opción que tenemos. Y otro tipo de empleadoras también es pues las familias, hijas en este caso, mujeres que van a trabajar y tienen a su cargo pues su padre, su madre que vive con ellos, con la familia. No pueden dejarlos solos porque bueno, no pueden o no quieren que tenga compañía en casa mientras ellas no están, para que cuiden al padre o a la madre. ¿Qué pasa? Pues qué mejor pues tener a una persona de confianza, con seguridad, para que mientras ella trabaja, que sabe que su madre, su padre está cuidada. Y luego el mayor perfil de empleadoras que tenemos es para cuidados de mayores dependientes o no dependientes, pero mayores que, bueno, ellos deciden no ir a una residencia o los hijos deciden no llevarle a una residencia. Prefieren ponerle una persona en casa interna que los cuida, que este familiar, padre o madre, está con sus recuerdos, tal vez están ya viudos, pero están viviendo con sus recuerdos, con el tipo de comidas que le hacen, que es a lo que él está acostumbrado, saludando a los vecinos cuando sale por la calle, por la puerta, porque es su entorno. No pierdes tu Claro, vida. porque emocionalmente eso es importante para ellos. No sé, ¿verdad? Sí, claro, es que el hecho de poder ver la televisión en el sillón... Tu televisión, tu televisión en tu sillón, eso es mejorar, eso es calidad de vida. O sea, el poder seguir hablando con... que no cambia. Claro, no eso es ideal. ¿Son distintos los perfiles que se buscan para cuidar niños que para cuidar personas mayores y personas dependientes? ¿Qué se pide? Pues bueno, y también está simplemente la señora que quiere tener ayuda en casa. Sí, que es así, la señora o el señor que quiere tener ayuda en casa. O el señor, que también los hay. Hay señores viudos que quieren tener una mujer que interna para que le cuide de la casa y estar despreocupados de ello. Sí, pues... interna y externa. Sí. ¿Qué se busca más, internas o externas? A ver, es más frecuente la externa. Y la mayoría de trabajadoras prefieren externa. Porque claro, tienen su vida así. Pero claro, hay otras familias que necesitan interna, porque tengan niños, porque tienen casas muy grandes y necesitan tener una interna. Y cuando se necesitan personas internas, suelen ser personas las que se ofrecen de otras nacionalidades o también españolas. A ver, internas, ese es el mayor problema, porque verdaderamente son generalmente extranjeras, pero las extranjeras cuando llegan aquí, que tienen su permiso de trabajo, por supuesto, de eso no tenemos ni que volver a hablar, porque eso siempre, pero todavía pues llevan 2 años, llevan 3 años, pero ¿sabes? Entonces todavía trabajan de internas, pero ya cuando conocen, tienen amigas, cuando ya se hacen una vida aquí, incluso tienen un novio, se casan, tienen hijos, claro, ya no pueden, no quieren. Entonces es más complicado. Pero para eso es esencialmente importante vuestro trabajo, claro, para conseguir a esas personas, dependiendo de las necesidades
cada casa es un mundo y eso lo sabemos, ¿no? Está claro, ¿no? Que no es fácil, ¿no? Con este espíritu, la verdad es que es muchísimo trabajo y es mucha responsabilidad, Sol. Sí, mucha responsabilidad. Porque es que y además seréis pocas. Yo creo que en Alicante, no sé si hay alguna empresa más parecida, no lo sé, pero yo supongo que con esas características de responsabilidad, de todo absolutamente legal, de todos los permisos, de ese perfil que se busca detallado tanto en las casas como de las personas a las que se les da trabajo, pues eso, es para complicarte mucho, ¿eh? Sí, es una responsabilidad que hablamos mucho, Belén y yo, estamos siempre, y que proponemos esta, porque eso también hacemos. Belén hace la preselección, luego hago yo el otro filtro, y después, por último, la que elige siempre es la empleadora, porque nosotros siempre les preparamos 3 candidatas que nosotros, bajo nuestro criterio, hayamos escogido, pero las ponemos para que la empleadora haga la entrevista con ellas y que ella por fin decida la que prefiere. O sea que eso siempre, pero sí que a veces es difícil. Sí, es difícil. Sol, ¿en tu casa ha habido personas internas? Sí, yo he tenido, bueno, siempre por este problema, claro, como he trabajado en la clínica San Román, pues he tenido que salir cada día por la mañana y volver por la tarde y a veces por la noche. Entonces tenía que tener personas de confianza. Y he tenido siempre una interna para que me cocinaba, lavaba, planchaba y los niños. Y luego una externa, que era la que limpiaba. Porque si tenía que cuidar a los niños, lógicamente, si quieres que te hagan los trabajos bien, tú no puedes poner a una persona que haga todo, salvo que, bueno, mi casa realmente es grande, entonces necesitaba estas ayudas y así he tenido, pues sí, he tenido dificultad muchas veces y por ello también he aprendido mucho, porque han pasado muchísimas por mi casa, he aprendido mucho. ¿Se pide ahora lo mismo que pedías tú? Es decir, ¿es la misma necesidad la que pueda tener una generación como la tuya o como la mía? Que en mi caso también he tenido personas internas en casa que el día de la madre recibo las felicitaciones de mis 3 hijos, pero también de 2 personas que han vivido durante mucho tiempo cuidándome a mis hijos y que para mí han sido fundamentales en mi vida, ¿no? Por lo tanto, lo tengo siempre como un reconocimiento y un cariño y sobre todo un agradecimiento, ¿no? Así, pedimos lo mismo, pedíamos nosotros lo mismo que lo que piden la generación ahora, por ejemplo, de Belén o de tus hijos. Bueno, depende, porque tenemos empleadoras que son más exigentes y hay pues otras empleadoras que son más confiadas. ¿Pero qué buscamos? Sobre todo, ¿qué buscamos cuando tenemos que llevar a una persona a nuestra casa a cuidar a nuestros hijos o a nuestro padre? ¿Qué es lo que buscamos? Buscamos plena confianza en poder dejar a lo que más queremos en manos de otra persona. Entonces, plena confianza, que sea siempre, una cosa que nos suelen pedir mucho es que sea cariñosa, que tenga un trato agradable. Entonces, yo creo que sí, a la hora de poner nuestros hijos en manos de otra persona, yo creo que sí que se pide lo mismo en ambas generaciones, ¿no? ¿Y la formación? Se pide que sepan hacer su trabajo, saben hacer el trabajo al que se están, al que se van a dedicar. Bueno, en principio... Que para eso, pero es el filtro importante que hacéis vosotros, ¿no? Vosotras. En principio sabemos que sí, pero bueno, también depende de las exigencias de la empleadora, de la familia, porque pues a lo mejor hay familias que quieren que les pongan la mesa y tengan un protocolo de servir la mesa, ¿sabes? Depende, pues puede haber una candidata más adecuada que otra, pero esto también
Está en nuestro proyecto el hacer en un futuro próximo cursos de formación, ¿no?, para las trabajadoras, porque pueden ser muy trabajadoras, muy limpias, por decirlo así. Saber planchar, saber cocinar, pero luego a lo mejor detalles como saber hacer bien una cama, saber poner bien una mesa. Claro, es que no son cosas, es que no son bobadas, es que no son bobadas. Normalmente no lo saben, salvo aquellas trabajadores que han estado en familias. Claro, depende del nivel también de familia donde haya estado, por lo exigente que hayan sido, han aprendido más. Si han estado años, han estado internas, generalmente aprenden a convivir con la familia y aprenden más que cuando nunca han pasado por ahí. ¿Y las señoras o los señores de las casas saben también tratar? ¿También hacéis ese filtro para saber a qué personas van a ir, no solamente que cobren los sueldos dignos, sino también el trato, ¿no? Claro. Sí. Por ejemplo, nosotras hemos tomado una medida que es poner un código ético a disposición de las empleadas, es decir, siempre aconsejarles lo que es mejor para ellas, que esté dentro de un marco legal, que no se dejen, pues a lo mejor, como decíamos antes, cuando llegan, pues un poco engañarlas, entonces sí que les ayudamos en ese aspecto. Nosotras también filtramos, es decir, que todo esté correcto, que todo entre dentro de un marco legal y bueno para ellas. O sea, sí que... ¿Cómo fue el filtro que pasó Belén? Tú tuviste que pasar un filtro, ¿eh? Sí, un poco. Pues mira, te voy a decir el filtro, fíjate. Fue una entrevista que hice en la clínica, porque todavía no tenía la agencia, porque uno de las responsabilidades a cumplir para abrir la agencia es tener antes contratada a una titulada en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Bueno, hice varias entrevistas, tuve entrevistas de candidatas, pero profesionales de años, mayores, con mucha experiencia, con muchos conocimientos. Una de ellas era también abogada y tal. Y luego, después de todo, llegó Belén, más joven, y yo recuerdo que mi marido entró en ese momento en el despacho cuando la estaba entrevistando a Belén y después me acuerdo que me dijo: ¿por quién te has decidido? Digo, yo creo que por la última, que fue Belén. Dice, yo también. Dice, yo no he estado con las otras, pero yo, por lo que la he visto, lo educada que es, lo correcta, su forma de hablar, sus modales. Y digo, bueno, pero eso es una parte, pero espero que sea buena profesional. Y bueno, me ha sorprendido, porque una madurez y una educación y bueno, trabaja que aprendo yo de ella. ¿Y él usted? Aprendemos porque, claro, hemos cambiado en poco tiempo, las generaciones han cambiado las formas, sobre todo las formas. Yo cuando trabajaba conmigo, colaboraba conmigo, pues Nacho, que está de becario de aquí, de Confidencias, ¿no? Y yo siempre le digo que tiene que hablar de usted a todos los invitados, sí, sobre todo por teléfono, porque es muy importante hacer la producción, la forma. Bueno, yo creo que es esencial en todas las empresas, la primera persona que dice sí, dígame, reivindicar la figura de la telefonista y de la recepcionista es la cara y la sonrisa de una buena empresa. Es tan esencial como tener un buen directivo, ¿no? El enseñarles eso, es decir, las formas que no hay que perderlas, o no importa el tú y el usted a la hora de ¿qué buscáis vosotros? ¿Os fijáis en eso o no? Por supuesto, eso es una... Pero ¿cómo os encontráis con eso? ¿Hay que ir desaprendiendo para volver a enseñar a hablar? Que no quiere decir que tengas que tratar a las personas con desprecio porque llames de usted, es todo lo contrario. Yo creo que es respeto. Es un respeto mutuo, ¿no? A las trabajadoras, cuando las preparamos para que hagan la entrevista, siempre les decimos,
siempre como tienen que venir y tal. Y luego para dirigirse a la señora que viene a hacer la entrevista, que las va a contratar en definitiva, siempre les recordamos, siempre de usted, jamás tutees. ¿Y a la inversa? Porque ¿También la señora trata de usted? a la trabajadora, pues ¿sabes qué pasa? Que a lo mejor si es más mayor, pues ahí ya hay ya se le puede considerar no falta de educación ni falta de respeto hacia la trabajadora. Es porque no lo es, porque además en las entrevistas generalmente yo me suelo quedar, y si yo no estoy se queda Belén en la entrevista, y vemos que siempre las tratan con respeto. Es que de ninguna otra forma nosotros las desaconsejaríamos. Si de entrada ya están con una empleadora que en la entrevista ellas no se sienten cómodas, es que no, en definitiva no van a ir a trabajar, y nosotros tampoco se lo aconsejamos. Y ellas saben, siempre les decimos, cualquier problema que tengáis, tenéis que recurrir a nosotros. Lo mismo también a las empleadoras, cualquier problema con la trabajadora, aquí estamos, porque respondemos en cierto modo, al menos moralmente también. Y legalmente también, porque tenemos el respaldo jurídico del bufete, un bufete importante de Alicante que se llama Valero San Román. Este bufete nos da apoyo legal para cualquier conflicto que surgiera entre empleador y trabajador. Ya estamos hablando, hemos hablado mucho en femenino, ¿no? Pero bueno, también hay trabajo para hombres, sí. Y supongo que también hay hombres que contratan para su propia casa, ¿no? Tenemos candidatos hombres para trabajar. ¿Hay amos de casa? Magníficos. Sí. Uy, y para limpieza de hogar y cada vez más. Y, bueno, filipinos tenemos varios, tenemos de Puerto Rico una persona muy bien preparada, con una titulación para cuidado de personas mayores, ha trabajado en Estados Unidos, o sea, gente bien formada, tenemos gente muy informada, muy bien preparada para diferentes servicios que necesiten, pero bueno, está... Y que son muy importantes para la vida cotidiana de todas las personas, y que eso es un puente entre quienes necesitan trabajo y quienes pueden ofrecer ese trabajo, con las máximas garantías. Vamos a hacer una pausa para la publicidad, y que no se nos puede olvidar decir dónde estáis y de qué manera llegan a vosotras. Claro, cómo contactar con vosotras. Pero hacemos una pausa y volvemos de nuevo en Confidencias. Muchísimas gracias. Gracias.